que hablar hoy, Luis, de salario mínimo vital y móvil. Pasan los gobiernos, el salario se sigue definiendo a través de decreto, lo define el gobierno de turno. En el caso de este gobierno es la segunda vez que lo define por decreto, porque sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo. Hay una brecha enorme entre los que unos piden y los que están otros dispuestos a dar. Finalmente siempre los gobiernos se inclinan más por el lado de lo que puede pagar o propone el empresariado. 16,8% de aumento a partir de noviembre para el salario mínimo en 10 tramos. Un salario mínimo que viene con una tendencia desde hace muchos años a quedar muy por debajo de la inflación, que está marcando algo importante en estos últimos años, que ya el salario mínimo base del empleo doméstico está quedando por arriba de lo que es el salario mínimo. ¿Y por qué remarco esto? Porque el salario mínimo impacta y es referencia en 6 millones de prestaciones previsionales y sociales. Claro. Bueno, mirá cuánto pasa. 10 tramos, es decir, de noviembre de este año a agosto del año que viene, salta en forma gradual de 322.200 pesos a 376.600 pesos. El que cobra mensual, el que cobra jornal de 1.610 pesos a 1.883 pesos. Y acá voy. Funciona para empleo registrado como base, para todo lo que es informal, pero quiero hacer hincapié en la prestación por desempleo. Aquella persona que pierde el trabajo, que es despedida sin justa causa, que ha trabajado en relación de dependencia, cuando llega el momento de cobrar la prestación por desempleo, no puede percibir menos del 50% del valor de salario mínimo de ese mes y no más del 100%. Y además, Becas Progresar, las familias deben saber que a partir del mes de diciembre, si tienen ingresos que superan los 3 salarios mínimos, estamos hablando de 1.004.400 pesos, no pueden acceder a la Beca Progresar. Si es menos el ingreso, por supuesto, pueden inscribir a los estudiantes. Bueno, reiteramos entonces, ¿el salario mínimo quedó? Quedó ahora en diciembre 334.800 pesos, el que cobra en forma mensual, el que cobra por jornal 1.674 pesos, 16,8% de actualización, una actualización dividida en 10 tramos, que el aumento va a ir creciendo hasta agosto del año que viene. Gracias, Nidia. Si tenemos tiempo, ¿tiene otro tema más? Otro tema más, ¿cómo viene todo el tema de las jubilaciones, pensiones y asignaciones en el primer mes del año? Bien. ¿Sigue el bono? Te lo digo en un rato, si puedo. Ahí está. Gran discusión legislativa, que es la reforma laboral. Los sindicatos están contentísimos con esto, ¿no? Contentísimos con esto. A ver, en primer lugar te digo, antes de la placa, un par de datos. Se está preparando para intentar una sesión en el Senado antes de diciembre. Están corriendo a ver si arman la sesión para tratar la reforma laboral. Hay mucho por negociar todavía. Sí. Y como dijo, creo que en el pase vos con Laje lo dijiste muy bien, hay muchos artículos que están y quizás están puestos para negociar y para que no estén después. Claro. Algunos de estos quizás... Nos quedó de la irritación, de la bronca, de la negociación con los sindicatos el tema de haber quitado lo de la cuota solidaria. Pero hay un montón de otros temas que sí quedaron en el proyecto, muchos de los cuales son el justificativo que ponen ellos para el anuncio de la marcha que hay la semana que viene, convocada por la CGT al Congreso en contra de la reforma laboral. Por ejemplo, límite para realizar asambleas. Esto quedó y está dentro de la ley. Vos tenés que, como sindicato, llamás a una asamblea, tenés que primero avisar, pedir autorización y durante el tiempo que dure la asamblea, porque la asamblea puede durar 1 hora como puede durar 3 días, no se pagan los salarios. Esto no es novedad de la Argentina, ¿eh? Esto rige en el resto del mundo. Durante las huelgas y durante los paros no se liquidan los salarios. Esto en casi todas las legislaciones del mundo es así. Infracciones graves. También hay un capítulo que incorpora el tema de las infracciones como infracciones graves. Tema que lamentablemente lo conocemos mucho aquí. Claro. Bloqueos de empresas, la toma de las fábricas va a ser una infracción grave y va a ameritar no solo que se activen sanciones pecuniarias, sino que además el tema de los salarios a quienes estén involucrados en esto. Sindicatos por empresa.
que este es uno de los grandes temas. Que es lo que ayer se lo decía Patricia Bullrich a Paulo Rocca, el presidente de Techin. Bueno, que haya sindicatos por rama o por actividad o por empresa directamente, ¿no? Exactamente. Bueno, obviamente, dentro del tema de los sindicatos por empresa, de la habilitación, también está el tema de que la personería, porque vos tenés que obtener personería rápido, en muchos de los casos las empresas vas a tener que tener personería que no existe, que se haga mucho más rápido el trámite. También están en contra los sindicatos de esto. Límite de horas. Esto es lo que se conoce como la tutela sindical. Entonces, se regula, ¿qué es? Es la cantidad de tiempo que la empresa te dice que vos podés, ustedes lo hablaron en el pase, que vos podés dedicarte a la representación sindical pagándote el sueldo. Fuera de eso no se te paga sueldo. La ley lo pone en 10 horas. A ver. Me parece que es pegar fuerte para después recoger un poco el guante, ¿no? También hay que decir que en Argentina la tutela sindical, algunos se la tomaron demasiado en serio y no estoy exagerando el número, hace 35 años que son delegados sindicales y no se recuerda que fueron a trabajar, ni siquiera ya saben casi de los delegados de qué trabajan. Entonces hubo un abuso del tema, pero bueno, eso tiene que ver también con que no hay renovación sindical en Argentina. Pero este es otro de los temas. No sé si tenemos otra placa más, acá estamos. Y después esta cuestión. Lo de los servicios esenciales se divide en dos partes. Es decir, el proyecto, y esto te diría que quizás es de lo más complicado, se divide en dos partes. Los servicios mínimos que se tienen que prestar en servicios esenciales y servicios que son importantes. En el caso de los servicios esenciales, la ley te dice que en caso de paro, conflicto, huelga, lo que sea, tiene que garantizar la prestación del 75% de los servicios. Acá tenés hospitales, servicios sanitarios, producción, transporte, comercialización de agua potable y gas. Acá amplían, ¿eh? No, se amplía mucho. O sea, servicio de telecomunicaciones. Si podemos pasarlo rápido, porque vale la pena llegar a la segunda parte. Aeronáutica comercial, tráfico aéreo, servicios aduaneros y migratorios, cuidado de menores, transporte marítimo, fluvial, servicio de colección de residuos. Atento Moyano, claro. Y acá viene, actividades de importancia trascendental. En este caso, se debe garantizar la prestación del 50% del servicio. Pero mira qué entra. Esto sí es más que nuevo. Producción de medicamentos e insumos hospitalarios. Es decir, vos vas al paro, para que quede claro, pero vas al paro, pero el sindicato tiene que garantizar que el 50% de la prestación del servicio se haga efectivo. Transporte terrestre subterráneo de personas y mercaderías. Servicios de radio y televisión. Vamos a la otra, que es la última. Actividades industriales continuas, donde vos tenés una línea de horno siderúrgico. No se puede parar un horno siderúrgico, no se puede apagar. El proceso es carísimo y complicado. A veces ni se puede volver a encender el horno. Industria alimenticia en toda la cadena de valor. Producción y distribución de materiales para la construcción. Y una más, y con esto terminamos, servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros, gastronómicos, producción de... Es muy larga la lista de lo que no puede, de lo que como mínimo tenés que prestar el 50%. Esto no existía y te diría que es de lo más ruidoso. Bien. Gracias, profe. Te complico mucho, Dire, si te pido el mapa de la República Argentina para ver cuánto... López, porque el máximo tribunal penal confirmó la pena unificada que tiene que cumplir. Sí. José López tiene 3 condenas y cuando la última se incorpora, que es la confirmación por parte de la Corte del caso Vialidad, lo que tiene que hacer la justicia es unificar, determinar cuántos años va a estar en prisión el exsecretario de Obras Públicas. Enriquecimiento ilícito ya está unificada en 6 años y medio. Administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que es la condena del caso Vialidad, 6 años. Todo esto junto con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. ¿Qué dijo la casación? Confirmó la decisión del tribunal que ejecuta la pena. 13 años en la cárcel. José López, que esta fue su última noche en libertad en el aeropuerto de Río Gallegos, está en el penal de Seiza. Sí, viajó con vos en el mismo avión. Sí, viajamos juntos. Sí, igual, Cosas que la pasan vida. en Río Gallegos. Se le aplica una multa del 60% sobre el valor del enriquecimiento. Acá estamos hablando de los bolsos, del convento que no era convento, etc. Y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Viste que hay 2 maneras de unificar una pena. Una suma aritmética, que vos hacés la sumatoria directa de todas las condenas que esa persona tiene, o la componés, evaluás los antecedentes, el comportamiento,
haces una suerte de prorrateo. Lo que decidió el tribunal fue aritmética, sumar los años de pena, 13 años. Y esto es lo que dijo la casación ayer al momento de justificar por qué tiene que estar 13 años en la cárcel, en el penal de Ezeiza. El holgado apartamiento del mínimo de la escala penal guarda íntima relación con la inusitada y enorme gravedad de las conductas acreditadas y el específico rol que cumplió José Francisco López como secretario de Obras Públicas. Lo que están diciendo es, son hechos graves de corrupción, corresponde no aplicar la mínima, sino la sumatoria de las máximas de estos delitos atribuidos. Después queda otra discusión, Luis, que no importa si vos te enriquezcas en un 10%, en un 200, 300, 500%, siempre la pena máxima hasta ahora va a ser de 6 años en enriquecimiento ilícito y el fraude al Estado tiene una pena máxima también de 6 años. Bien. ¿Qué es lo que el gobierno quiere cambiar con el nuevo Código Penal, ¿no? Gracias, Niña, muy amable.